Bueno, pues nosotros continuamos aquí en El Despertador. Tenemos el gran placer de presentarles a ustedes a un distinguido jurista que está llevando algunos de los procesos en el caso del derrumbe del Jet Set, que hoy se cumplen 6 meses. Y estamos en compañía de Plutarco Jaques, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo que nos acompañen esta mañana. Gracias, Yolanda. Buen día. Don Diógenes Esteban, aquí estamos a su orden. Doctor, díganos algo. Hasta ahora, ¿cómo va la cosa? Las víctimas del caso Jet Set tienen una gran decepción, cómo se ha manejado el proceso desde el inicio. ¿Y por qué decimos que estamos todos decepcionados, víctimas, abogados, del sistema de justicia en general, no de manera particular? Por lo siguiente. Como podemos recordar, se conoció una medida de coerción que no estuvimos de acuerdo, fue una medida de coerción muy flexible, primer problema para la víctima. Ya anteriormente, para presentar una investigación contra ese señor, yo tuve que ir y presentarme a donde Jenny Berenice, ahí están los videos, y decirle, vamos a accionar con este proceso, ahí está eso. Se le conoce medida de coerción, esos son los primeros tropiezos. Cuando se conoce medida de coerción, una medida de coerción flexible, que también todo el mundo sabe lo que pasó, pero no obstante eso. Perdón, o sea que ustedes fueron los que combinaron al Ministerio Público. Ahí están los videos, nosotros fuimos con una instancia donde Jenny Berenice, intimándole para que procesaran a Antonio Espaillat, y ahí están con una rueda de prensa porque fue público, yo personalmente. ¿Qué pasó después de la medida de coerción? Señores, increíble. Todos recurrimos 67 recursos de apelación de esa medida de coerción. 67. 67, porque son 300 y tantos de víctimas, pero los abogados tenemos varias personas, yo tengo 4, hay otros que tienen 15, 20. ¿Qué hace la tercera sala de la Corte Penal del Distrito Nacional? Lo que no ha hecho en ningún otro proceso, por lo menos en mi caso, que tengo 33 años quemando toga día tras día sin vacaciones, que he tenido esa corte del distrito lleno de procesos penales y lo conozco todo, las 3 salas. ¿Qué hace la corte, la tercera sala? Señores, de manera administrativa, con un plumazo, conoce los 67 recursos de apelación sin convocar a nadie. A mí no me convocaron de manera administrativa, violando el Código Procesal Penal. ¿Y eso desde el punto de vista legal es posible? No, el Código Procesal Penal tiene todo un catálogo a aplicar de principio, desde el artículo 400 al 420, apelaciones para la medida de coerción, apelaciones para los juicios de fondo, y dice lo que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago un recurso de apelación, ¿qué es lo que exige el Código? Usted tiene que motivar cuáles son sus críticas a la sentencia y decirle, mire, en la página tal, yo no estoy de acuerdo con lo que hizo el juez, en la página tal, una crítica concreta, dice el Código, estableciendo cuáles son la gravedad, los agravios para la persona que usted está representando y qué usted pretende, qué usted le pide a la Corte. ¿Qué es lo que dice el Código? Que los jueces tienen que darle el turno a los abogados para que oralicen esos motivos. Pero tenemos la oportunidad también de llevar hasta prueba nueva al recurso de apelación, como yo lo hago todos los días. Yo voy para la Corte de la Caoba cuando salga de aquí a las 9, a conocer un recurso de apelación de una medida de coerción penal. Entonces la Corte de Apelación no hizo ese paso. No, fue de manera administrativa, no se convocó a nadie. Entonces es una violación doctor, grosera. ¿Qué hicieron? Disculpe, ¿Ustedes le notificaron la decisión y ya? Notificaron ¿Cómo? la decisión por internet, en el correo electrónico. Doctor, es decir, no hubo lo que se conoce como un proceso Debido contradictorio, el debido público. proceso contradictorio, Todo oral, fue público. tirado por la borda. Un juicio, como ustedes dicen, tiene que estar revestido de una serie de principios, oralidad, contradicción, inmediación, el juez, inmediación. Y Entonces, público. entonces público. posterior a eso, Plutarco, entonces, ¿qué pasos se han dado? Posterior a eso, se tomó la decisión, un grupo de abogados nos reunimos, nosotros entendimos que no vale la pena recurrir a esta decisión, una medida de coerción. Lo que estamos esperando es 2 cosas. Que el Ministerio Público presente acusación, porque hoy se cumplen 6 meses, ¿cierto? Tiene 8 meses, pero ¿por qué el Ministerio Público tiene que esperar 8 meses para presentar acusación de este proceso? Cuando, ¿qué es lo que está investigando? Señores, tenemos 2 imputados y una razón social. No es un proceso, por ejemplo, como Coral, que yo estaba ayer, que tenemos 48 imputados,
Y ahí se entiende la complejidad. Pero ¿qué es lo que está investigando el Ministerio? Yo quisiera que me digan a mí qué es lo que están investigando, que no han presentado acusación. Pero es que no hay ni siquiera, y hablábamos al inicio del programa, que no hay siquiera una investigación, un informe que arroje de manera concluyente una explicación con causalidad de por qué se produce el derrumbe. Bueno, O sea, la ONESBIE produjo algo, pero eso, por lo menos a mí no me satisfizo. Con eso que no vamos a juicio, porque el Ministerio Público no ha hecho más nada, ni nadie ha hecho más nada. Pero doctor, ese era incluso un informe preliminar. Sí. Fue así que se definió, informe preliminar. Es decir, que el informe definitivo no se ha levantado todavía. No lo tenemos, pero por lo que vemos, no vamos a ir a juicio con ese informe. Con un preliminar. Sí, porque si pasan los 8 meses, el Ministerio Público está en la obligación de presentar acusación. Porque lo contrario, conforme establece el 148, el Código Penal tiene que intimarlo en 15 días y presentar la acusación. Sí, pero la prórroga no puede ser de 2 meses. Ya. Entonces, mire cuál es la situación. Eso tiene desesperado a todas las víctimas. Ahora, lo último que ha pasado con este caso, que el día 29, para seguir con la historia triste de este proceso, el día 29, el tercer juzgado de la instrucción, que dirige el magistrado Amaury en el Distrito Nacional, fija una audiencia para conocer una resolución de petición que hacen los abogados, el amigo Valerio que representa el país allá, y Jorge Luis Polanco, que él manda a Valerio, pero el abogado de todos esos procesos no es Miguel Valerio, es Jorge Luis Polanco. ¿Y sabe qué hace? Plutarco, yo lo veo eso como difícil, de que manda Valerio. No sé. Sí, pero ¿qué pasó el 29? ¿Qué pasó el 29? Yo sé por qué se lo digo, mi estimada Yolanda. Miren, como ha pasado en todos estos procesos, que el abogado es Miguel Valerio, en todos estos procesos grandes, yo sé por qué se lo digo. El abogado que dirige todos esos procesos es Jorge Luis Polanco. Doctor, en el caso de esta audiencia del 29, nos convocaron 2 o 3 abogados, no convocaron a nadie. Yo no fui convocado, nosotros nos enteramos porque algunos colegas nos llaman. Ellos están solicitando una resolución de petición para hacer un contraperitaje. ¿Y qué consiste eso? El contraperitaje es, ellos están solicitando al juez designar 2 peritos, un dominicano y un extranjero, depositan todo su expediente de acreditación y el juez valora si designa esos peritos para que hagan una nueva evaluación. La nueva evaluación pericial se puede hacer de 2 formas. Técnicamente hablando, una puede ser sobre el informe que ya se realizó y otra puede ser sobre los insumos, en este caso los escombros. Ese es el mecanismo que establece en la práctica y lo que establece el código. Ahora, yo escuché a algunos abogados, que yo no participé en la audiencia, en la próxima, el día 24, sí voy para allá, a oponerme a ese informe. Yo escuchaba a unos abogados que decían, es un derecho que tiene, sí, pero el derecho fundamental a la prueba está regulado en el Código Procesal Penal. Todos los derechos fundamentales están regulados. Y en este caso, el 207 establece, el Ministerio Público presenta a los peritos durante la fase de investigación. Pero las partes pueden solicitar la designación, o sea, nosotros, la víctima, sí, todos. Los imputados podemos solicitar la designación de perito, Ahora, para ejecutar un peritaje, como en este caso, que es otra parte de la ejecución, ya en este caso hay un peritaje que se realizó. ¿Qué corresponde aquí? Es un contraperitaje, un nuevo peritaje, porque ya hay un peritaje que se hizo y está presentado. Entonces aquí la figura que corresponde es un nuevo peritaje. ¿Por qué yo me voy a oponer? Porque el nuevo peritaje usted lo solicita y el juez tiene que evaluar cuáles son las contradicciones, cuáles son las fallas que tiene ese peritaje que está hecho. Para motivar uno nuevo. Para motivar un nuevo. Eso lo dice el artículo 213 del Código Procesal Penal. Nosotros, por ejemplo, hemos manejado los últimos 10 años más de 20 contraperitajes que hemos solicitado. Por experiencia se lo digo. Le voy a citar un caso. En el caso de la ONSA, por ejemplo, que nosotros fuimos abogados, lo sabe todo el mundo, Manuel Rivas, Alejandro, nosotros solicitamos 2 contraperitajes. En el caso, por ejemplo, de la auditoría de la Cámara de Cuentas, que en ese momento era por la ley 1004 que se manejaba, nosotros descubrimos
algunas incongruencias en esa auditoría. En el informe pericial, para ponerle un caso, decían los auditores, hubo violaciones en la contratación y la compra del combustible, porque se hizo grado a grado, y nosotros le decíamos, no, entre tantas cosas, aquí hay un error, eso hay que revisarlo, porque había un reglamento, una resolución del 2008, que sí, creo que la resolución 1308, que permitía comprar grado a grado el combustible, los pasajes y todo ese tipo de cosas, los tickets aéreos, para ponerle un caso. Otro ejemplo, en el mismo caso de la ONSA, yo fui abogado y soy abogado de Argeni Contreras. Cuando nosotros vemos el informe pericial de los teléfonos, nosotros descubrimos más de 50 inconsistencias en el informe. Con un técnico nosotros le presentamos al juez de instrucción, en ese caso era el sexto de instrucción, mira, nosotros queremos un nuevo peritaje por esto, por esto, por esto y por esto. Y la jueza autorizó ese contraperitaje. Sin embargo, Plutarco, puede ser que la defensa de la familia Espaillat haya encontrado incongruencias en el peritaje que se hizo. No, el argumento de ellos no es ese. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que ellos tienen derecho, por el asunto de la libertad probatoria, a hacer un nuevo peritaje, que algunos abogados han coincidido con ellos. Yo digo que no, a mí hay que demostrarme en audiencia y nos vamos a fajar el 24 a ver cuáles son las fallas que tiene ese peritaje, porque lo que dice el 213 es que primero el juez tiene que evaluar y puede tomar dos decisiones, mandar a corregir ese peritaje, mandar a hacer uno nuevo en varias dimensiones, puede ser con peritos comunes. ¿Ustedes favorecerían eso? Que se haga, porque obviamente no conozco las profundidades del caso, vamos, sí, con el manejo de detalles que usted tiene, pero ustedes como abogados de la víctima pueden solicitar también un peritaje. Lógico. Entonces, ¿ustedes favorecerían que se haga una investigación y que se designen nuevos peritos, o que luego de haber debatido sobre las inconsistencias, si las hubiere en esa información preliminar que se presentó? Mire, lo primero, que para usted solicitar un nuevo peritaje tiene que tener evidencia de cuáles son las fallas que tiene ese peritaje. Hasta el día de hoy, las conclusiones que presenta la pericia que hace el organismo de evaluación de las edificaciones de construcción, con unos técnicos, es lo que tenemos, y no creo que tenga contradicciones. Porque lo que establece de la falla de la edificación, de la sobrecarga del edificio, de las modificaciones que se hicieron de las columnas, eso es irrefutable, porque eso es así. Ahora, para usted solicitar un nuevo peritaje, tiene que tener elementos que puedan, primero, probar que ese tiene esos errores, y segundo, tener los elementos que va a aportar ese perito suyo al proceso. Y nosotros hasta el día de hoy, no sé las otras defensas, pero nosotros no tenemos evidencia ni ningún elemento para solicitar un contraperitaje. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con el que tenemos para ir al juicio. Doctor, hasta ahora, ¿ha habido algún acercamiento de los hermanos Espaillat a su defendido? No, nosotros tenemos 4 personas, una herida, 2 heridos y 2 personas lamentablemente fallecidas. En principio, como yo he dicho y he reiterado, se hizo un acercamiento a alguna de las víctimas de los heridos, pero fue una oficina de abogados que designó los señores Espaillat, de que para ayudar a la víctima, y lo que hicieron fue que contactaron a esa persona, palabra de ellos, porque yo no estaba ahí, para decirle que le iban a ofrecer ayuda, pero que tenían que firmarle un descargo. Cuando las personas decían que tenían abogado, decían que no, que entonces no se podía. Conmigo de manera particular no hemos tenido ningún acercamiento. Valerio y yo hablamos en los pasillos todos los días en los tribunales, y nunca hemos hablado de ese tema de negociaciones. No, o sea, que tampoco tiene usted informaciones de con cuántas, ya es una pregunta externa, pero relacionada, con cuántas víctimas o familiares de víctimas ha llegado a negociación ya la defensa de... La información que tenemos, Esteban, es que son pocas. En principio, cuando se iba a conocer la medida de coerción, ellos afanaron y localizaron a alguna persona para hacer el boom y llevar, como lo hicieron en audiencia, y presentaron acuerdos, como la hija de Rudy Pérez, que le pagaron para desacreditarlo públicamente, porque esa era la intención. Pero después a esa gente no le han pagado a más nadie, porque ahí estamos todos los abogados, nos conocemos todos, están todos los recursos de apelación.
Después que conocimos la medida de coerción, yo no tengo ninguna información de que la familia Espaillat le haya pagado a más nadie de ese caso. Doctor, vamos a continuar con la entrevista, pero Sí. vamos a hacer una pequeña pausa para ir con nuestro compañero Julio Caraballo, que está ahora mismo en lo que se denominó la zona cero, es decir, donde estaba el establecimiento YEPSE antes de que se produjera el derrumbe. Adelante, Julio, si lo tenemos ahí ya listo. Gracias, buenos días. Hace 6 meses, en este lugar y a esta misma hora, este lugar que ustedes pueden ver estaba lleno de personas, escombros hacia abajo y también cubiertos de las autoridades, miembros del cuerpo de bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, miembros del Centro de Operaciones de Emergencias y otros organismos de rescate en este lugar a esta hora, justo donde estamos hablando, tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que solo ahora quedan los recuerdos. Ustedes pueden ver que desde esa fecha, cuando se recogió todo hasta ahora, han quedado fotos y recuerdos de la gente que han colgado las fotos de las personas que murieron aquí, alrededor de 235 personas conforme al informe final de las autoridades, y que esas fotos quedan aquí para recordar que una noche de diversión se convirtió en una noche de tragedia tras el desplome de este techo. Quienes no olvidan este día de hoy, hace 6 meses, son quienes tienen un familiar, un amigo que hoy a misa y a recordar lamentablemente Sí, dígame. ya 6 meses de esta tragedia. Muy dolida todavía. Muy dolida, las heridas están abiertas, como el primer día. Esa noche que usted recuerda, o por lo menos esta hora que estamos viviendo hace 6 meses. Yo recuerdo todo porque nunca pedí el conocimiento. Yo recuerdo todos los sonidos, la gente pidiendo auxilio, las personas, me duele, la gente alrededor, a mi lado, muerta ya. Y ese pum, no lo olvido, y la gente llorando. ¿Es suyo, mi estimado? Patricia Ovalles. Son muchos jaineros, mucha gente, amigos suyos, entre ellos. Así es, así es. Muchas gracias, Julio. Tenemos Ahí una situación ustedes- ahí con el sonido sí, que sí. nos afectó un Había poco. una situación se presentó una situación con el audio y tuvimos que regresar sin que Julio pudiera terminar del todo. Ahí vimos algunos de los jaineros dorados. De hecho, de esta comunidad perecieron 8 personas. Tengo la información de 8 o tengo la información de 12 personas de esta comunidad que quedó bastante afectada, consecuencia de lo que se ha denominado como la tragedia del siglo en la República Dominicana. Entiendo que Pero después seguimos aquí del con el distrito, doctor en la Plutarco Jaques, abogado de 4 de las víctimas de ese proceso. Entiendo que después del distrito, es lo que decía, la Jaina es la comunidad que más impacto sufrió justamente con la tragedia del Jet Set. Plutarco, le preguntaba fuera del aire, pero bueno, la pregunta es válida. Ese local donde estaba el Jet Set, que es parte, bueno, de una plaza, pero ¿ese local es propiedad de la familia Espaillat o era rentado? No, es de la empresa. Qué sé yo, es una Ey, era sociedad empresa, comercial, sí, es para allá. El nombre de Reyes, las siglas entiendo, son ¿no? de él y la madre. Y la madre, sí, los apellidos de la Sí, madre. el apellido, el Pero es de la nombre- empresa, o sea, sí, no sí, es- es una empresa de ellos. Sí. Plutarco, ¿por qué usted dice que no es Miguel Valerio el abogado de esos Es casos? cómodo todos los imputados de este gobierno
Faride, que Miguel Valerio también. Y yo también, si fuera un funcionario de este gobierno, me gustaría que Jorge Luis Polanco y Miguel Valerio fueran los abogados, porque es la misma oficina, porque son los abogados del presidente de la República, y quién no quisiera tenerlo. Todo el mundo sabe que Abinader presentó a Jorge, al abogado de Abinader, Jorge Luis Polanco. Fueron designados para recuperar los bienes de que robados del Estado, que yo tengo el privilegio de estar en muchos de esos casos. Estuve en el 13, ahí estaba Jorge Luis Polanco con ese equipo de 20 abogados. Yo estaba como defensa en el caso 13. Y ahí estaba, el caso de Miguel Valerio fue designado también como abogado del Estado para recuperar el dinero robado de las EDE, y en estos días hicieron un acuerdo, recuperaron 13.000 millones de pesos, devolvieron 3.000 millones de pesos. O sea, ellos están todos. ¿Y quién designó a Miguel Valerio para recuperar los dineros de las EDE? También el Estado. O sea, es un grupo de abogados que designó a Abinader primero para recuperar, en el caso de Coral 5G, que ayer le estábamos cerrando los debates, quienes suben a representar el Estado, conocemos todos los mal. Es ese grupo de abogados, eso lo digo con conocimiento de causa, mi estimada. Entonces, Jorge Luis Polanco era el abogado de Antonio Payá en principio. Cuando se llama el rebú, que viene el juidero, presidente, usted designó a su abogado, o su abogado asumió ese caso, entonces entra de que supuestamente Miguel Valerio. Pero usted sabe quién estaba el día que estaban pagando la garantía económica, la fianza de Antonio Payá en Ciudad Nueva. Jorge Luis Polanco. Ahora, Plutarco, entonces es un equipo de abogados encabezado por Jorge Luis Polanco. Pero un escenario, perdón, Plutarco, Esteban, un escenario, no, pero espérate, porque tiene que ver con eso mismo, que nosotros entrevistamos aquí a Miguel Valerio y él hizo la aclaración de que él no pertenecía al equipo de recuperación de patrimonio público. ¿Y entonces qué hace él recuperando en el equipo, por ejemplo, de las EDE, que hicieron un acuerdo y él salió públicamente a decir, y está en la querella, porque él fue que se querelló contra Masi Montilla, representando a las EDE, representando al Estado, y por eso de manera muy contenta en estos días dio varias ruedas de prensa cuando decía que él estaba muy de acuerdo con la devolución de 3.000 millones de pesos que hizo Masi Montilla. Entonces, él es representante del Estado en ese caso. La pregunta es, Plutarco, eso como quiera que sea, se trata de un profesional. Sí, lógico. Pero usted entiende que eso pudiera tener algún tipo de incidencia o de influencia en cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones del Ministerio Público o de la Justicia. Pero por supuesto, hermano. Usted decir que los abogados suyos eran los abogados del presidente, ¿por qué usted cree que ese equipo está siendo abogado? Son abogados de Antonio Payá, son abogados de Farideh Raful, ahora son abogados de Santiago Jacín. Si yo fuera funcionario, yo también lo buscara. Porque evidente, a mí que nadie me haga musaraña, que aquí no conocemos todo. La influencia que tiene esa oficina encabezada por Jorge Luis Polanco, señores, es increíble. No es igual a nosotros, los demás abogados, y eso, el que se lo quiere creer, allá usted que se lo crea, pero yo no me lo creo, porque estamos hablando, señores, del poder político, está concentrado en este país, lamentablemente, es en el poder ejecutivo. ¿O qué pasó antes de ayer con los 3 jueces que no ratificaron a ninguno de la Suprema Corte de Justicia? Me va a decir a mí el Consejo de la Magistratura, de esos que están ahí, que la mayoría no son abogados, que tienen más conocimiento del manejo de un proceso civil que el magistrado Reed, que fue uno de los jueces de la Cámara Civil, que fue juez en Ocoa, que fue juez presidente de la Cámara Civil del Distrito Nacional, que fue juez de la Corte, juez de la Suprema, y uno de esos que lo entrevistaron lo descalifican. No, eso es un manejo político que se le está dando para ellos ponerlo. ¿Y quién suena para ir ahí? No sé quién suena, pero no es verdad que esos jueces se quemaron en ese proceso. Eso no es verdad. Doctor, porque los que estaban ahí no tienen capacidad jurídica, pueden tener otro tipo para entrevistar a un juez como el magistrado Landón, que es un magistrado... Landrón, sí. Landrón, que es un magistrado experimentado. ¿Cómo me va a decir una persona, Antonio, por ejemplo, el presidente del Senado, o el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que pueden preguntarle a ese magistrado de Administración de Justicia? Absolutamente nada. De que para quemarlo es un proceso, no, es un manejo político, para ellos ponerlo lo de ellos, porque lamentablemente así que se maneja. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, que lamentablemente los procesos de escogencia de los magistrados de las altas cortes siempre han tenido la influencia política, pero eso es al margen. Sí. Doctor, así brevito, porque ya prácticamente nos tenemos que ir. Esos acuerdos que se han dado
afuera del proceso como tal, ¿eso se puede considerar justicia así propiamente dicho? ¿Usted refiere a los acuerdos Ajá. de Maxi Montilla? No. En torno al Estamos caso hablando en Ah, de torno este al caso caso. Yepsel. Ajá. Sí, eso es posible. Eso son de las cosas que están permitidas en derecho. Todas las personas que quieran hacer un acuerdo puede hacerlo y eso está permitido. En el caso de ustedes, ¿persiguen acuerdos así colaterales o quieren que haya un proceso abierto, público, oral y contradictorio en un tribunal? En el caso nuestro, nosotros vamos hasta el final y ha sido nuestra posición desde el inicio. Si bien es cierto, yo dije, en contradicción con muchos abogados, que yo estaba de acuerdo que aquí lo que había era un homicidio involuntario por un asunto de criterio jurídico, sí he dicho que para allá hay que condenarlo mínimamente a 2 años de condena, de prisión, perdón. Hay que condenarlo porque eso es lo que establece el Código Penal, pero tiene que haber consecuencias. Los clientes nuestros desde el inicio, nosotros no andamos buscando dinero, ni ellos ni nosotros como abogados. El problema es que aquí hubo un grado de lesividad tan grande con este proceso que tiene que haber consecuencias, señores. Plutarco Eso puede Jaques, quedarse así. gracias por haber estado con nosotros aquí en El Despertador, abogado de varias de las víctimas o familiares de víctimas de la tragedia del Yetse. Vamos a darle seguimiento a este caso que, como siempre decimos, va para largo. Y a ustedes, amables televidentes, no se vayan. Vamos ahora a un nuevo boletín con Ana Paula González y luego una pausa y retornamos con otra entrevista.